Vamos a empezar a estudiar el libro de el Evangelio según San Marcos. Y el Evangelio según San Marcos es un evangelio bien interesante, es un evangelio bien dinámico, porque el Evangelio de Marcos fue escrito no para los judíos. El Evangelio de Marcos no fue escrito para los judíos, el Evangelio de Marcos fue escrito para los griegos. Y nosotros, pues no somos judíos, así que nosotros nos podemos poner en ese contexto que es de los griegos, de los que no tienen las tradiciones judías, de los que no entienden las tradiciones judías, de los que no necesariamente están familiarizados con el concepto del Mesías, aquellos que no necesariamente estaban esperando que llegara el Mesías. Para ellos es el Evangelio de Marcos. Pero es bien interesante lo que vamos a estudiar hoy y a la predicación simplemente le puse Jesucristo como tema. Porque si nosotros no entendemos quién es Jesucristo, si nosotros no entendemos quién es Jesús, pues en vano todo lo que hacemos. Porque si no entendemos a Jesús, ¿a quién entonces vamos a estar adorando? A mí siempre me gusta presentar la historia de la Navidad cuando ya llegamos casi al final del año. Empezar con la historia de la Navidad y llegar a la historia de la Semana Santa, de la crucifixión, de la resurrección. Pero a veces parece que son eventos que se juntan, que ya nació y que nos brincamos 32 años o 33 y ya se murió, parece que son juntos, pero la verdad es que pasó mucho tiempo entre el nacimiento de Jesucristo y entre su sacrificio para que pudiéramos tener la salvación. Así que el Evangelio de Marcos nos va a permitir ir por toda la historia de Jesús de una manera diferente, de una manera de cómo lo vieron los que no eran judíos. Y yo pienso que así debemos de ver a Jesús nosotros, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no tenemos el contexto de un judío. Nosotros no tenemos las tradiciones judías. Nosotros muchas cosas no las entendemos y Marcos hizo un buen trabajo en explicarnos esa partecita para los que no estamos acostumbrados a las tradiciones judías. Se dice que el autor fue Marcos y Marcos se menciona varias veces. Se menciona que fue en uno de los viajes misioneros con Pablo. Después se menciona que Pablo le dijo que ya no lo quería andar con él. Y después le dijo, no, siempre sí, lo volvió a traer. Y después Pedro lo vuelve a mencionar y le dice que es su hijo. Entonces no sabemos si le dijo hijo como a veces un hijo espiritual o si era verdaderamente su hijo. Pero él escribe, Marcos escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, escribe la historia de Jesucristo en base a lo que él escuchó de Jesucristo. No en base a lo que él vio, porque él no anduvo con Jesucristo para allá y para acá. Pero él escuchó, ya sea lo que le platicó Pablo, ya sea lo que le platicó Pedro, y por supuesto lo que le inspiró el Espíritu Santo para escribir. Y ahí nosotros nos parecemos mucho con Marcos, porque ninguno de nosotros podemos decir que anduvimos con Jesucristo en la tierra. Ninguno de nosotros podemos decir que experimentamos de primera mano tocar a Jesucristo. Así que nosotros cuando vamos y platicamos el Evangelio, ¿de qué platicamos? Platicamos de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado, de lo que el Espíritu Santo nos inspira para hablarle a otras personas. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un Jesucristo, y mire Marcos 1:1, que es donde nos vamos a basar hoy, es el único versículo que voy a leer de Marcos, así que si usted lo quiere apartar Marcos, no se preocupe, lo voy a traer para todos lados menos en Marcos. Marcos 1:1 abre el Evangelio de una manera diferente. Marcos no empieza con la genealogía, no empieza con que vino el ángel y le habló a María, él no empieza con eso. Él empieza, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así de fácil. Y se arranca. Bien simple. Una declaración, ¿de qué voy a hablar? Dijo Marcos, del Evangelio de Jesucristo. Y se arranca. Bien simple. ¿Quién es Jesucristo? El que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es 2 Corintios 5:21. Y ahí en su boletín debería tener todas las citas que voy a estar diciendo. Ojalá que la tengan ahí. Amén. Pero entonces Jesús es el que se hizo pecado por nosotros. Nosotros tenemos pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Usted y yo
Vamos por ahí y nos llamamos cristianos. ¿Usted qué es cristiano? Y hoy en día decir cristiano, pues la verdad que ya no significa mucho. Le pregunto, ¿usted es cristiano y usted a qué iglesia va? ¿Y usted en qué cree? ¿Y usted qué hace? ¿Y allí en su iglesia qué hacen? ¿A quién le adoran? ¿A quién? Una cosa tremenda, que ya se entiende lo que es ser cristiano. Antes era bien claro. Usted que es católico, está bueno. Usted que es mormón, está bien. Usted que es cristiano, muy bien. Hoy en día todos son lo mismo y es un problema. Tenemos que explicarles. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, tan simple como ser seguidores de Cristo. Cualquiera que sea seguidor de Cristo se puede llamar cristiano. ¿Qué quiere decir ser seguidor de Cristo? Bueno, primero, tú no puedes seguir a alguien que tú no conoces. Tienes que conocer a esa persona para poderle seguir la pista y poderlo seguir, poderlo imitar. Si tú no conoces, si tú te dedicas a imitar artistas y tú no conoces al artista y nunca has visto al artista cómo actúa, pues tu imitación no va a ser muy buena. Va a salir así como que no funcionó, bien mediocre. Si nosotros no conocemos a Jesucristo personalmente, nuestro seguimiento de Jesucristo va a ser mediocre. Porque vamos a seguir a Cristo en lo poquito que sabemos, en lo poquito que le hemos conocido, pero no en toda su plenitud. Y el Evangelio de Marcos nos ayuda muchísimo a poner en claro quién es Jesús y quién es Cristo. Porque se da cuenta que empieza en Marcos 1, dice Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1 no dice el Evangelio de Jesús, no dice el Evangelio de Cristo, dice el Evangelio de Jesucristo. Así que tenemos que entender primero quién es Jesús y después quién es Cristo y por qué se dice Jesucristo. ¿Qué es correcto decir Jesús Cristo o Jesucristo? ¿Por qué tenemos esa palabra? ¿Por qué tenemos esa palabra? Otra vez, Marcos 1:1 dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con esta declaración, por supuesto, ya está claro de qué vamos a estudiar todas estas semanas. ¿De quién? De Jesucristo. Usted abre el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, no hay duda. No tiene que buscar la exégesis, que buscar el comentario bíblico. ¿De qué vamos a leer? De Jesucristo. Así de fácil. ¿No es cierto? Pero no solo sabemos esto. Este pasaje nos deja saber tantas cosas que nos podemos estacionar aquí por un año y la verdad que no acabar. Este pasaje solito está riquísimo. Primero dice que Jesucristo, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Jesús, Cristo. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué Marcos le llama Jesucristo desde el principio? Recuerde que Marcos está escribiendo al pueblo que no tiene ninguna tradición judía. Así que si Marcos le hubiera empezado principio del Evangelio del Mesías, los griegos iban a decir, ¿el quién? El Mesías. ¿Y ese quién es? Pues si lo estamos esperando, los griegos no estaban esperando a ningún Mesías. Principio del Evangelio de Cristo. Cristo. ¿Eso qué es? Les pone todo el paquete completo. Jesucristo. Jesús, Cristo, juntos. No se pueden separar. Pero si lo empezamos a separar tantito para ver de qué se trata, vamos a empezar a entender quién es Jesús primero. Y es bien importante que entendamos quién es Jesús. Yo creo que todos lo entendemos, pero tenemos que realizar, darnos cuenta verdaderamente de quién es Jesús. Y para eso vamos a ir a los otros evangelios. Vamos a Mateo 1, del 20 al 21. Mira lo que dice aquí. Dice, y pensando él en esto es José, el padre adoptivo de Jesús. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Si nos detenemos ahí tantito, ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Pero el 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí está la confirmación. ¿Quién es Jesús? El Hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, que es el Hijo de Dios. No fue engendrado de José, no fue engendrado por voluntad de varón, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces fácilmente podemos concluir que Jesús es el Hijo de Dios. Punto. Aquí podemos terminar y vámonos a la casa, ya sabemos quién es Jesús. ¿No es cierto? Está fácil. Si nos vamos a Lucas 2 del 10 al 11, no sé si lo tenga yo ahí, yo creo que me lo brinqué. Lucas 2 del 10 al 11 dice lo mismo, con un twist. No lo tengo en la pantalla, así que búsquelo por ahí. Lucas 2 del 10 al 11. Sí, me lo brinqué en la presentación, así que disculpe usted. Lucas 2 del 10 al 11 dice así, pero el ángel les dijo, le está hablando el ángel a los pastorcitos que están ahí pastoreando a medianoche, y viene el ángel y les dice, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí lo ponemos juntos, ¿se da cuenta? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Cristo, el Salvador. Y cuando reconocemos que Él es el Salvador, le decimos nuestro Señor. ¿Se da cuenta? No podemos separar a Jesús de Cristo. Tienen que estar juntos. Si lo separamos, queda Jesús el que nació aquí, pero no queda Cristo el Salvador. Y si nada más creemos en un Jesús que nació, que murió y que vivió y que no nos salvó, y que no resucitó, ¿de qué nos sirve? De nada. En vana es nuestra fe. Tenemos que ponerlo junto. Por eso es que le llamamos Jesucristo. Y cuando aceptamos que Él es nuestro Salvador, entonces le decimos, Él es mi Señor. Solamente cuando aceptamos que Él es nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús es su nombre. Cristo es su título. Él es el Salvador. Se llama Jesús y Él es el Salvador, el Señor. Pero además tiene otra característica más. Si me acompaña Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, ya habíamos visto que la Virgen concibió del Espíritu Santo, concebirá y dará a luz un hijo, ya vimos que dio a luz un hijo que se llama Cristo, y llamará su nombre Emmanuel. ¡Wow! Dios con nosotros, tenemos otro nombre más. ¿Se da cuenta entonces? Isaías nos habla de Emmanuel. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Emmanuel? ¿Quién es Cristo el Señor? Uno y el mismo. Emmanuel quiere decir, ya lo dijo la hermana, Dios con nosotros, y Jesús es el Hijo de Dios que estuvo con nosotros en la tierra. ¿Se da cuenta? No podemos separarlos. Así que, ¿quién es Jesús? Sencillito, no nos vamos a meter en problemas. El Hijo de Dios. El Salvador que vino a morar en la tierra con nosotros. ¿Quién es el Cristo? ¿Se acuerda cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos? Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que entender quién es Cristo. Si no entendemos quién es Cristo, nuestra salvación está en riesgo, porque si usted no ha entendido quién es Cristo, usted no sabe quién es su Salvador. Y si usted no sabe quién es su Salvador, ¿cómo sabe que usted es salvo? Si usted no está seguro de quién es Cristo, tenemos problemas. ¿Cómo va usted a ir allá afuera y decirles, vengan y conozcan a este Salvador al cual, por cierto, yo no conozco, pero quiero que ustedes conozcan? Se complica la cosa. Sabemos, mire, vamos a empezar desde el mero principio para no hacernos bolas. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba revuelta y le seguimos ahí. En este pasaje tan sencillo,
sabemos una cosa, que Dios es eterno, que ya existía antes de que todo existiera. ¿Se da cuenta? Él creó los cielos y la tierra, no hay duda alguna. Bueno, ¿y Jesús qué? ¿Jesús apareció a la hora de que María estaba esperando? ¿O Jesús ya estaba ahí en el principio? ¿De dónde encontramos a Jesús que encaja en esta eternidad? ¿Será que Jesús fue una creación de Dios? Porque dice que Dios creó todo. Ande usted. Vamos a Juan 1. Ya la hermana se me adelantó. Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Pero el versículo 3 lo pone todo junto. Todas las cosas por Él fueron hechas. Wait a minute. Dice que Dios creó todo, ¿verdad? De que Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice que el Verbo creó todo, dice todas las cosas por Él fueron hechas. Así que ¿dónde estaba Jesús en la creación? Creando todas las cosas. Y además dice que sin Él, nada de lo que ha sido creado existiría. ¿Se da cuenta? Jesucristo no fue una invención de Dios que dijo, ok, voy a crear a un ser superior que va a venir a salvarlos. No. Jesús es Dios, Hijo de Dios, es eterno, es el Salvador y es Dios con nosotros. Está con nosotros en tres personas. ¿Se da cuenta? Este pasaje de Juan nos dice claramente dónde estaba Jesús desde el principio. Los pasajes que leímos después nos dice dónde está Jesús claramente hoy. Emmanuel, Dios con nosotros. Está con nosotros. Así que Jesucristo no tiene tiempo. No podemos hablar de un Jesucristo que nada más estuvo en la tierra por 32 y medio años, o 33, si le pone el embarazo. Y ya, se acabó el asunto. No. Dios, Jesucristo, siempre ha existido. Está con nosotros y siempre existe. No tiene principio ni tiene fin. Pero cuando Él vino a la tierra, dice Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó? Habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre. La gloria del unigénito del Padre. Él no le robó la gloria a Dios, Él es la gloria del Padre. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros creemos en un Jesús de este tamaño, no podemos quedarnos aquí sentados callados, tenemos que decirles, ¿qué crees? Mi Jesús es de este tamaño, está lleno de gracia y de verdad. Y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad los hará libres. Y la gracia nos va a salvar. Por su gracia es que tenemos entrada hasta el trono de su gracia. ¿No es cierto? Por su salvación. El Verbo hecho hombre. En base a todo esto que acabamos de leer, podemos asegurar claramente que Jesucristo estaba presente en la creación. Que Jesucristo es Dios, que es eterno. A Jesús le llamamos Cristo el Señor, que quiere decir el Mesías, o que quiere decir el que fue enviado para salvar. Porque Jesús nació en la tierra con una característica única y con un propósito único. ¿Cuál es la característica única que tiene Jesucristo? Que Él es Dios 100%, Él es hombre 100%. Se relaciona con nosotros, nos entiende, es un Dios de relaciones personales, pero es un Dios que se relaciona con el Padre y a través de Él tenemos entrada al Padre. ¿Cuándo? Constantemente. Y por esa condición única que Él tiene, Él pudo morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No sé si alguno de nosotros nos atreveríamos a morir en lugar de alguien más. Yo a veces uso este ejemplo, lo he usado ya un par de veces, así que si ya lo he escuchado, pues escúchelo otra vez. Yo a veces escucho este ejemplo. Imagínense que una persona tiene 2 hijos.
Y uno de los niños está jugando ahí en el patio y pasa un carro y ¡pau! Se lleva al niño. Y se muere el niño. La persona que lo atropella se detiene, lo agarran, lo llevan a la cárcel, viene el juicio, sale el hombre, el chofer, está ahí en el juicio esperando su sentencia de muerte porque pues un homicidio. Y el papá del niño se levanta y dice, momento, no lo condenen a él, no lo manden a la pena de juicio, a la pena de muerte. Aquí está mi otro hijo, que él muere en su lugar. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando nosotros íbamos caminando a la condenación, él dijo, momento, aquí está mi hijo. Ese es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pero si usted y yo morimos en lugar de alguien, pues morimos en vano porque nosotros no podemos salvarle de los pecados a nadie. Pero Jesucristo, el Hijo único enviado de Dios, el Dios con nosotros, el Cristo, el Señor, murió y nos perdonó de todos pecados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto nos amó. No nos prestó a su Hijo, lo dio. Se despojó de su Hijo y lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Y ahí está la condición. Es fácil decir, hay un Dios. ¿No viste salió el sol hoy? Seguro que hay un Dios. Es fácil creer que hay un Dios. Pero cuando le creemos a Jesucristo, dice que todo aquel que en Él cree, no que crea que vino, sino que crea en Él. ¿Se da cuenta? Sabemos que Jesús nació, vivió y murió como cualquier otro hombre. Todos los que hemos nacido vamos a morir y Jesucristo nació en la tierra y murió. Y la historia nos da cuenta de ello. Muchos historiadores se han metido y le han rascado y aunque no lo quisieron aceptar, tuvieron que decir Jesucristo fue real. Muchas religiones han aceptado a Jesucristo como un profeta. Fue un profeta. Sí existió, sí vino, estuvo aquí, nos enseñó maravillas, pero tenemos que creer que Él es Dios. Solamente cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, que nos da evidencia de que Jesús es 100% Hijo de Dios y 100% hombre, enviado para salvación de los hombres, entonces es que podemos ser salvos. Solamente cuando le creemos. ¿Quién es el Cristo entonces? El Señor, el único Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. No hay otro. ¿Por qué pues necesitamos a Cristo? Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque no hay otro. Es el único. ¿Se da cuenta? Nos puede pasar lo que nos pasó hace ratito con las bocinas. Tenemos todo puesto, todo listo. Y mientras no conecté el cable, no funcionó. Podemos tener toda la religión que querramos. Podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés. Podemos pretender tener todos los ministerios que usted guste y mande. Puede usted ser un ratón de iglesia que no sale de la iglesia, que está aquí, pero todos los días, todas las noches. Pero si usted no entiende que el único que le puede salvar es Jesucristo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, de nada sirve. Entonces, ¿por qué necesitamos a Jesucristo? Porque necesitamos un mediador. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Qué es un mediador? Uno que interviene para encontrar una solución. ¿Una solución a qué? A nuestra condición. Todos, desde el día que nacimos, estábamos separados de Dios. Oiga, pero yo no hice nada. Lo siento mucho, pero usted heredó esa condición.
Oiga, eso es injusto. No. ¿Pero por qué no? Porque tenemos a Jesucristo. Si usted piensa que tiene una condición que no la debería tener, y usted no se la ganó, nomás le cayó ahí, llámese lo que usted guste y mande. Nació con un dedo volteado, nació con un tumor acá, nació, lo que usted guste y mande. Oye, qué injusto. No, porque hay una solución. Si tenemos la solución, no hay injusticia, porque usted puede ir, le arregla el dedo, quedó derechito y ni cuenta se dio. Oye, qué injusto que nací. No, porque Jesucristo ya proveyó una salida para su condición, que usted ni sabía que la tenía. Y antes de que usted supiera, Él por sus pecados murió cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Lo más bonito es que podemos tener una relación personal con Él. Él es Dios, Él intercede por nosotros delante del Padre, pero Él estuvo aquí en la tierra para entendernos. Él no está esperando que nosotros un día seamos los más malos, el siguiente día creemos en Dios y el siguiente día somos los más santos de la tierra. Él no está esperando eso. Porque Él vivió aquí en la tierra, Él fue tentado en todo, dice la palabra. Pero no pecó. El que no pecó fue hecho pecado por nosotros. Lo más bonito es que la salvación está disponible para todos. No hay exclusividad, no hay judío, no hay griego, es para todos. Para todos los que escuchen el mensaje de salvación. Aquellos que no escuchan el mensaje de salvación, ¿cómo van a creer si no se les predica? ¿Y cómo se les va a predicar si no los mandamos a predicar? Entonces, ¿la salvación está disponible para todos? Sí. ¿Se la está usted llevando a todos? A lo mejor no. Pues aquel al que usted no se la lleva no está disponible para esa persona porque no ha escuchado. ¿Se da cuenta? Si creemos en Jesucristo, debemos estar listos para vivir como Jesucristo. Por eso me gusta el Evangelio de Marcos, porque es un evangelio dinámico. Si usted lee el libro de Marcos, es un libro que usted no puede dejar de leer. Dice, y entonces, y después, inmediatamente, y cuando bajó, y no tiene pausa. ¿Y a qué horas dormía Jesús? No, y le sigue uno leyendo. ¿Y por tanto? ¿Cómo es su vida? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es seguidor de Cristo? ¿Usted imita a Cristo? ¿Cuántas pausas podemos encontrar en su vida? ¿Y cuántos? Bueno, se fue a dormir y ya después regresó. Ya. ¿Se da cuenta? Si somos imitadores de Cristo, tenemos que ser como Él y estar ocupados, presentando el Evangelio de Cristo. No hay nada más. Si usted viene y nos ayuda aquí a poner los cables, gloria a Dios. Si usted viene, pone las sillas, gloria a Dios. La comida que estuvo deliciosa ayer, gloria a Dios. Otra de esas. Pero lo más importante es llevar el Evangelio. Amén. Y cuando llevamos el Evangelio a las personas, le decimos, tú crees en Jesucristo, Él vino, murió por ti, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que debe de resultar de eso debe ser, ¿y cómo puedo tener una relación personal con Cristo? Si usted va y les platica de Cristo y no llega a ese punto, algo está fallando en el mensaje que estamos llevando. Porque nuestro mensaje no es, hazte pentecostal, hazte bautista, hazte metodista, hazte presbiteriano. Nuestro mensaje es, ven a conocer a Jesucristo personalmente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es todo lo que tenemos que decirles. Tienes que creer, todos los que le recibieron. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos parte de la familia de Dios. Tenemos entradas del trono de su gracia. Él está mediando por nosotros delante del Padre. Y tenemos una salvación eterna asegurada. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Y Romanos 8:16, que por ese Espíritu que viene en nosotros, el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro Espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios, de que nada
nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo... Por eso necesitamos a Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos tener la seguridad de la salvación. Solamente con Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo, el Espíritu les da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Marcos escribe entonces el Evangelio de Jesucristo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para que todos los que no somos judíos entendamos quién es Jesús. Para un judío el concepto del Mesías era un concepto facilito. Lo han estado esperando por muchísimos años. A Abraham se le dio la promesa, viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus y un montón de descendencias. Y las mujeres, bendito el vientre de el fruto de tu vientre, le están diciendo, ojalá que sea varón. Todas las mujeres se saludan y dicen, ¿por qué, oiga? Pues ojalá que tú tengas al Mesías. Lo están esperando por siglos. Es un concepto metido ahí. Para nosotros, y Marcos nos habla desde ese punto de vista. Así que le damos gracias a Dios por ello. El Espíritu Santo inspiró a Marcos para que nos muestre a Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a vivir como hombre en la tierra, por lo cual lo llamamos Emmanuel, y quien murió por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios el Padre, y por eso le llamamos Cristo el Señor. Amén. Solamente que tenemos un pequeño problema. Tenemos esta condición de la carne. Tenemos un pequeño problema. Podemos decir que Dios existe porque lo vemos en la naturaleza. ¿Podemos decir que Jesús fue real? Sí, porque la historia nos dice que fue real. Muchos se han metido a rascar a encontrar los huesos de Jesucristo, entonces podemos decir que resucitó, porque nadie ha encontrado los huesos de Jesucristo. Él estuvo en la tierra y nos ha comprobado que nadie, y nadie va a poder encontrar el cuerpo de Jesucristo. Él resucitó. Eso dice la historia. Pero si nos engañamos a nosotros mismos pensando que creemos en Jesús, tenemos un problema. Dice 1 Corintios 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente cuando creemos en Él y aceptamos que por medio de sus sacrificios que vamos a ser salvos, el Espíritu Santo viene en nosotros y entonces podemos llamarle Señor. Entonces podemos llamarle Cristo. De otra manera no podemos. Pablo dice que no son los que se saben la historia los que pueden llamar a Jesús Señor o Cristo, sino que los que han creído que Jesús es Dios, que Jesús es el único camino al Padre y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Los que creen en Jesús son los que pueden ser salvos. Usted se puede engañar, yo me puedo engañar. Podemos engañar a las personas de allá afuera, pensando, pues Jesús fue real. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús puede cambiar tu vida, estás haciendo algo para ser cristiano, para seguir a Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien claro. Tenemos competencia ya, pero ahorita la acabamos. Bien claro, hermanos. Cuando vamos y les presentamos el Evangelio a estas personas, a las que no conocen a Cristo, tenemos que explicarles bien claramente, hay dos opciones. No es tu conocimiento, no es tu intelecto, es tu fe. Si tú crees en Jesucristo, verás la vida. Si no, verás la ira de Dios. Amén. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres Jesucristo, el que vino a morir en la tierra, a vivir en la tierra, Señor, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo,
el Mesías, el enviado para nuestra salvación, para nuestro rescate. Gracias, Señor, porque podemos entender y podemos creer en ti, Señor. Ayúdanos a demostrar cuánto creemos, Señor, y ayúdanos a llevar este mensaje tan importante, tan sencillo, pero tan importante, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Señor. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayúdanos a llevar ese Evangelio que es tan importante para que las personas cambien y se reconcilien contigo, Señor. Ayúdanos a vivirlo todos los días. Y Padre, pone en nosotros las fuerzas para que no nos gane, Señor, el desánimo, ni perdamos el tiempo, Señor, haciendo cosas que no son, Señor. Ayúdanos a redimir el tiempo, porque el tiempo está cerca, Señor. Ayúdanos a estar activos para ti, Señor, no en las cosas que no tienen importancia, pero ayúdanos a estar activos, Señor, en discipular a otros, en llevar esta palabra a otros, Señor. Que unos a otros, Señor, nos fortalezcamos en ti y que todos, Señor, tengamos la certeza de que en Cristo tenemos salvación y que un día, Señor, te hemos de ver cara a cara, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu bendición. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén.